¿Cómo se oponen las miradas holísticas a las unidimensionales de la pedagogía? Hablar de pedagogía es pensar en el ejercicio reflexivo de la educación a través de los paradigmas y estilos que asumen los docentes universitarios en el quehacer educativo. Es abordar los desafíos y las dificultades a los cuales debe enfrentarse en su rol de docente. Concebir la idea de una educación útil para el futuro nos lleva a preguntarnos, ¿qué deviene de ese futuro y del quehacer educativo en un sistema de educación homogeneizante, como lo es la sociedad que lo creó, cuyo ordenamiento social, político, económico y cultural ya está establecido y se reproduce en las aulas universitarias? Podemos deducir entonces que se educa para adquirir habilidades para vivir bien, es decir, para la comodidad y el consumo, y no se educa para un buen vivir, es decir, cuidado de la vida, dignidad para todos. Esta condición nos ubica en una sociedad capaz de reducir al hombre a suplir necesidades y convertirlo en víctima de su propia impotencia ante la exigencia continua de participar en un modelo sociedad consumista, donde su existencia se reduce a ser comprador o vendedor, tal como lo define Herbert Marcuse al referirse a una sociedad capitalista donde los sujetos son unidimensionales, cuya sociedad, alienada por la sociedad mercantilista, no le permite diferenciar sus verdaderas necesidades de las llamadas por el autor necesidades ficticias. Es decir, este individuo que se adscribe a la llamada educación superior con la esperanza de encontrar mecanismos que activen y orienten su potencial para desempeñarse como un profesional libre. Es aquí donde algunos pensadores señalan el papel que puede ejercer la pedagogía unidimensional en las aulas universitarias como un artificio que distrae y seduce al educando para volverlo presa fácil del encantamiento que otorga un título universitario como pasaporte al tan vendido éxito laboral. La pedagogía es, según Foucault, la práctica limitante, o mejor, una teoría educativa urdida para sacrificar espacios de libertad y autodeterminación del sujeto, mediante praxis de adiestramiento y reeducación. Foucault nos permite al menos saber lo que, a su juicio, la pedagogía no debería ser. Cabe preguntarnos en este momento si la pedagogía al interior de los claustros universitarios está condenada a sostener el modelo tradicional que de manera sistemática produce y reproduce seres humanos, ciudadanos, aprendices y educadores unidimensionales, o existe la posibilidad de asumir una postura holística, esto es, desde una perspectiva constructivista, centrada en la creatividad, en las distintas expresiones de la inteligencia y en las competencias comunicativas, capaz de fomentar una educación que forme educandos íntegros, éticos, conscientes y más humanos. En el desarrollo de este diplomado podremos visualizar este enfoque en lo que Ramón Gallegos denomina 12 principios para la formación holística. Comunidades de aprendizaje, inteligencias múltiples, estilos de aprendizaje, pluralismo epistemológico, currículo holista, transdisciplinariedad, sociedad íntegra, la integridad, diálogo holista, práctica integral, compasión y espiritualidad. De aquí la importancia que toma este diplomado, con la nueva visión de aprendizaje que adopta del profesional universitario, tomando las bases existentes para la construcción de otro tipo de conocimiento, o lo que David Ausubel denominaría aprendizaje significativo, y que Gallegos, en este proceso de aprendizaje mutuo y permanente, hace que participen las universidades con sus docentes, estudiantes, administrativos y familia integrando estilos de aprendizaje que sean acordes a cada inteligencia o multiplicidad del pensamiento, que vaya más allá de un simple entretenimiento académico y pase a formar seres humanos íntegros abiertos a los cambios, la concientización ecológica, a la preservación del planeta, pero también a reconocernos como seres humanos más que procesadores de información, a ser más reflexivos sobre la realidad de otros para poder coexistir con ellos aprovechando las múltiples potencialidades y capacidades individuales, reconociendo que si el bien vivir es la finalidad de la formación profesional, las distintas modalidades de pensamiento, desempeño, ciencias matemáticas o las artes, la literatura o el deporte, entre muchas otras,
es decir, las competencias que cada quien desarrolle desde su propia vocación, encontrarán problemáticas complejas en torno a las cuales generar su acción desde el permanente conversar y consensuar. Así observamos en esta diversidad de conocimientos y habilidades que los estudiantes aprenden también de diferentes maneras y a diferentes ritmos, con diferentes contenidos y caminos heterodoxos que son aprovechados a través de lo que Gallegos denomina inteligencias múltiples, y que con la creación de ejercicios dialogales entre los saberes en torno a situaciones que requieran ejercicios de pensamiento académico e investigativo, podrán continuar expandiendo su potencial y el docente universitario se consolidará como el forjador de pedagogías holísticas promotoras de sujetos y sociedades multidimensionales. Para que este proceso pedagógico logre los objetivos deseados de una educación más incluyente, flexible, dinámica, que integre en sus campos de conocimiento las ciencias, tecnología y la espiritualidad, que haga parte de ese aprendizaje significativo, se requiere adoptar un currículo integral como lo propone la educación holística, que sea así como el arte, las humanidades y las tradiciones desde la transdisciplinariedad, y se haga posible el desarrollo ético y global de esos estudiantes como seres multidimensionales, partiendo de sus conocimientos, sus emociones, su relación con la sociedad y el planeta, sus destrezas físicas y su conciencia espiritual, que en el aprendizaje holístico son las dimensiones que posibilitan el conocimiento para él y la comunidad de aprendizaje, y puedan aplicarlos de manera responsable dentro de una sociedad con justicia social, equilibrada, integral y sustentable para el desarrollo económico con perspectiva corresponsable, una sociedad capaz de establecer como una práctica constante el diálogo con los demás, reconocer sus problemas y hablar de soluciones colectivas desde el despliegue de actos creativos. Desde el ámbito universitario, integrar todas estas facetas del conocimiento y llevarlos a la práctica requiere definir esos cambios y aplicarlos de manera flexible, en mayor medida en lugares hostiles que requieran del trabajo pedagógico más humano, que no responda a la violencia con violencia, sino con habilidades para enfrentar y resolver conflictos, evitando perpetuar el odio con el enemigo, posibilitando una transformación de resiliencia para un entorno educativo social más humanizante. A pesar de que en el sistema educativo actual existe una sobrepoblación de egresados y una inflación académica que mantiene currículos y contenidos unidisciplinarios que responden a la necesidad de hacer parte del mundo laboral competitivo, el verdadero valor de educar está inmerso en el alma de cada docente universitario como profesional, y no como funcionario, convirtiendo la labor docente en un desafío que los lleva a transformarse en guías capaces de conducir a otros desde su ser multidimensional y formar seres humanos plenos en escenarios donde los ideales de la modernización, como la emancipación y secularización, el reconocimiento de que la educación es laica, que nos libraron del oscurantismo, se posicionen como lugares primordiales en el debate educativo universitario. Hacer referencia a la modernización es también recordar que pese a sus grandes ideales, la ciencia convirtió el conocimiento científico-técnico en la razón instrumental, guiada por los únicos criterios de eficacia y éxito, condenando al humano a una vida unidimensional para responder a los intereses economicistas. El docente universitario, como sujeto analítico de la crisis de civilización, que es también crisis de la educación, necesita observar los conflictos que hoy enfrentan los fundamentos de la ciencia y de la filosofía, es decir, tanto la crisis epistemológica, ciencia que estudia los fundamentos de la creación del conocimiento, como la gnoseológica, parte de la filosofía encargada de estudiar los principios, fundamentos y métodos del conocimiento humano, y en general las fracturas de los fundamentos del pensamiento. En la medida en que esta orientación multidimensional se encamine a superar los riesgos de una visión instrumental y, en consecuencia, a humanizar las prácticas y los enfoques en clara actitud y praxis, crítica con el positivismo y el racionalismo dominantes, esta perspectiva holística se considera humanizadora,
desde el foco holístico del ser humano, y la educación se puede volver a dimensionar uno de los logros básicos de la modernidad, cual es el de la autodeterminación de los pueblos desde el pluralismo y la inclusión.